Bienvenidos a todos a la sesión académica online titulada La influencia de los alimentos transgénicos en la salud. Por favor, les voy a pedir a todos de la manera más atenta que vayan silenciando su micrófono conforme se vayan incorporando a la sesión académica. Por favor, por respeto al ponente y por respeto a los demás oyentes, por favor, manténganse en silencio, mantengan sus micrófonos inactivados. Les recuerdo que pueden solicitar la constancia de que asistieron a la sesión académica online a través de este correo, que es sesionacadémica.qfb.qjs@outlook.com, ¿sí? Y aquí está el asunto de la constancia, título, institución y la clave para cual ustedes se les soliciten la constancia y posteriormente se les entregue también vía electrónica. Y les recuerdo, por favor, que pueden mandar sus preguntas al final de la sesión al número que está en pantalla, que es vía WhatsApp, y es el teléfono exclusivo para contestar las preguntas que se soliciten durante las sesiones académicas de la institución Justo Sierra, de la licenciatura de QFB. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Neftalí Cruz Mireles. Él labora en el laboratorio de Sainsbury, en la Universidad de Anglia del Este, en el Reino Unido. Aquí pongo el título, más bien el logo de Norwich, que es la ciudad donde radica, donde está esta universidad. Y les quiero platicar un poquito acerca de él. Él estuvo laborando en el Instituto de Biotecnología, y que es donde realizó sus estudios de maestría, y también hizo una estancia en la unidad de genómica avanzada en Langevio, en Simvestab, y son los dos más importantes centros de investigación biotecnológica en plantas. Y él, aquí les pongo abajo como referencia de los artículos en los cuales ha sido colaborador. Y bueno, sin más preámbulo, voy a permitirle ahora que nuestro ponente presente también su pantalla. Doctor, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Misael, por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy en esta sesión en línea, donde estaremos hablando un poco sobre la influencia de los alimentos transgénicos en la salud. Como les mencionaba el profesor Misael, en estos momentos yo me encuentro en la ciudad de Norwich, Inglaterra. Acá son las 11 de la noche en estos momentos. Y bueno, les cuento que debido a la pandemia que estamos todos viviendo, pues en el laboratorio donde actualmente laboro, pues estamos ahora trabajando por turnos, y justamente esta noche pues estoy aquí en el laboratorio. Me tocó presentarles esto que les voy a hablar hoy desde el laboratorio donde estoy aquí, pues en estos momentos haciendo investigación un poco relacionada también con transgénicos, de lo cual les vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, antes de empezar mi presentación, quisiera hablarles un poquito de historia, y simplemente para recordarles que el Homo sapiens como especie pues surgió alrededor de hace 300.000 años, y justamente desde la aparición de nosotros como especie, pues realmente hemos causado una gran variedad de cambios, tanto físicos, químicos, geológicos, atmosféricos y también biológicos en todo el planeta. Y bueno, esto ha sido, como les digo, derivado de muchas de las actividades humanas que estamos realizando desde la aparición de nosotros como especie en la Tierra. Antes que nada, también quiero ofrecer una disculpa por las diapositivas en inglés. Solamente en el caso de que se pierdan, yo trataré de explicar todo de manera clara para que, y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me pueden decir también al final de la sesión. Y bueno, como les mencionaba, una de las consecuencias de que hemos surgido o hemos estado aquí en el planeta, pues ha sido de que hemos cambiado diferentes cosas, como les decía, ¿no? Incluso, por ejemplo, hemos llegado a mover montañas. Incluso, por ejemplo, este es un caso que sucede en los Estados Unidos, en Virginia del Este, donde, por ejemplo, se ha registrado cómo la actividad minera en el Hobbit
ha cambiado o ha movido prácticamente una montaña de sitio. Ustedes pueden ver ahí en la imagen cómo se ve, cómo ha cambiado de lo que era una montaña y cómo prácticamente ha desaparecido producto de esta actividad minera, ¿no? También hemos sido capaces de modificar diferentes especies en la naturaleza. Por ejemplo, los perros, que aunque son la misma especie todos, pues también los hemos modificado en diferentes razas. Y esto ha sido también producto de la actividad del hombre. Y finalmente, pues también hemos sido capaces a lo largo de miles de años de modificar lo que comemos, de modificar, por ejemplo, plantas a través de diferentes ejercicios o diferentes mecanismos de cultivo, de cruzas, de elegir, por ejemplo, ciertas características y a través de eso, pues modificar y cambiar estas plantas a lo largo de los años. Finalmente, esto a lo que les quiero llegar a concluir es que, en principio, pues nosotros hemos, a través de diferentes métodos tradicionales, sido capaces de alterar las plantas o los genomas de las plantas de diferentes maneras, y no solo de las plantas, como les decía, también de diferentes especies. Y todo esto ha sido a través de procesos que podemos definir como selección artificial, que prácticamente nosotros, a través de elegir ciertos rasgos, podemos, por ejemplo, hacer cruzas y decir que podemos mantener o modificar cierta especie a través de elegir ciertos rasgos. Y para ello les quiero poner un ejemplo, como puede ser en el caso del maíz, ¿no? La modificación, de hecho, genética de esta especie ha surgido como consecuencia del cultivo. Y precisamente lo que les decía es que hemos, a lo largo de los años, elegido ciertas variedades de maíz, ciertas características del maíz que son benéficas para nosotros. Por ejemplo, el hecho de, en un principio, tener mazorcas más pequeñas, a llevarlas a mazorcas más grandes, ha sido justo a través de elegir estos rasgos de manera quizá indirecta, pero que también modifican en consecuencia los genomas de estas especies. Y como les decía, hace más de 7.000 años, el maíz, como pueden ver aquí ustedes en la pantalla, es esta pequeña mazorca o pequeña, pues sí, mazorca ancestral, fue lo que originalmente se conoce como teocintle. Y toda este maíz o esta estructura ha ido cambiando a lo largo de los años. Por ejemplo, prácticamente hace 500 años es que tenemos la mazorca o el tamaño de la mazorca como lo conocemos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo los seres humanos hemos modificado ciertos genomas, en el caso particular de plantas, a lo largo de los años, a través de elegir ciertos rasgos que nos parecen benéficos, en este caso particular, para nuestra alimentación. Y bueno, este cambio que ha ocurrido en el caso particular del maíz, pues ha sido de diferentes maneras, ¿no? Y aquí les muestro otro ejemplo donde pueden ver en el teocintle, que es este maíz ancestral que les mostraba en la imagen, en la diapositiva anterior, que es muy, muy pequeño, pues cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Y por ejemplo, este era lo que conocíamos como la pequeña mazorca, y cómo a través del proceso de domesticación, el proceso que el hombre ha hecho al elegir ciertos rasgos, pues ha convertido este maíz en prácticamente una subespecie totalmente diferente. Y bueno, esto de los cambios, pues es inherente a la actividad humana, es inherente a cómo nosotros hemos estado conviviendo con el ambiente. Y como les decía, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el maíz era una mazorca incluso apenas más grande que una moneda, y ahora pues es totalmente diferente, ¿no? Pareciera que fuera incluso una especie totalmente diferente, y todo eso ha sido a través de cruzas, a través de elegir rasgos y a través de la actividad humana a lo largo de todos estos años. Y lo que les quiero contar el día de hoy es que justamente ahora en la época moderna, en lo que estamos viviendo actualmente, pues podemos modificar también genéticamente ciertas especies, pero ahora de manera más precisa. Por ejemplo,
se sabe que en las profundidades del mar existe una medusa que tiene un gen que expresa una proteína verde fluorescente. Hay científicos que han tomado este gen que expresa la proteína verde fluorescente y lo han insertado en otros organismos. Y, por ejemplo, han sido capaces de modificar genéticamente estos organismos. En este caso, aquí les presento el ejemplo de un gusano que se llama Quernadiptis elegans. Y este gusano, pues ahora después de la modificación genética, después de la inserción de esta secuencia, pues también puede expresar esta proteína verde fluorescente. Entonces, esto es solamente para contrastar algo que hemos visto que se ha hecho de manera inespecífica a lo largo de los años y que ahora en esta época moderna, pues podemos elegir ciertos rasgos e introducirlos en ciertas especies de manera direccional, de manera dirigida. Y es precisamente allí donde surge una nueva definición que se conoce como organismos genéticamente modificados o organismos transgénicos, y es precisamente de lo que les hablaba hace un momento. Tenemos el ADN o la molécula que guarda la información genética de un organismo y a la cual se le inserta un transgen o más bien un gen de otro organismo. Así es como se definen los transgenes, y se inserta en el genoma de la especie que queremos modificar, y eso nos da como un producto un ser vivo modificado. Entonces, como les decía, esto lo podemos hacer actualmente a través de diferentes herramientas moleculares y genéticas que nos permiten entonces de manera dirigida insertar genes de otras especies y así poder llevar ciertas características a otros seres vivos que de manera natural o de manera, digamos, en su genoma no las tienen presentes. Y precisamente la creación de estos organismos genéticamente modificados se basa principalmente en el dogma central de la biología molecular. Si ustedes ya han llevado alguna de estas materias, seguramente lo recordarán perfectamente. Y este dogma central en lo que consiste es que sabemos que todos los organismos tienen un genoma y que ese genoma está compuesto por una molécula que se llama ácido ribonucleico o ADN. De esa molécula es una especie de biblioteca de genes donde se pueden producir moléculas que se conocen como ácido ribonucleico o ARN, y eventualmente estas moléculas serán traducidas para formar una proteína. Entonces, aquí tenemos un concepto que en biología molecular es bastante usado, que tenemos que de un gen siempre nos va a generar al menos una proteína, ¿no? Y entonces, todos estos procesos que tenemos que suceden de manera normal en la célula, pues ustedes recordarán que el ADN se encuentra en el núcleo, después esto se transcribe en el citoplasma para formar el ARN, y este ARN se traduce para en el citoplasma formar una molécula, las proteínas, ¿no? En los ribosomas particularmente. Entonces, este proceso de este dogma de la biología molecular es esencial para entender cómo es que se forman o de dónde es que podemos elegir ciertos rasgos en el material genético, en el genoma de los organismos, para después generar proteínas que van a dar una característica particular al nuevo organismo en el cual estamos modificando el ADN. Y es aquí donde les quería platicar un poco de lo que hacemos aquí en donde yo trabajo, en Norwich. Y bueno, aquí en la parte de abajo les muestro justamente una fotografía de los institutos en los cuales estamos laborando. Y básicamente aquí el Sainsbury Lab, que es donde yo me encuentro, es un centro de investigación donde nos dedicamos básicamente a entender cómo ciertos cultivos se ven afectados por enfermedades y potencialmente poder brindar a estos cultivos salud a través de estudiar ciertas resistencias que pueden, por ejemplo, eventualmente ayudar a estos cultivos a no sucumbir ante ciertas enfermedades, ¿no? Y en general también lo que les quería contar es que aquí en este parque de investigación donde nos encontramos, pues básicamente estudiamos plantas y todo lo que ustedes se puedan imaginar de que en cuanto a investigación que se pudiera hacer en plantas, se hace aquí. Y bueno, diferentes herramientas, tanto transcriptómica como proteómica, como
todas estas nuevas herramientas de biología molecular que ustedes quizá han visto en sus clases, pues se están aplicando aquí de manera constante. Y justamente aquí lo que hacemos es estudiar plantas y eventualmente mejorar cultivos para pues poder tener sustentabilidad en el futuro. Y bueno, algo que aquí quiero hacer un poco de hincapié es, por ejemplo, mostrar una de las maneras en cómo nosotros modificamos genéticamente las plantas. Y hay diversas maneras para hacerlo, pero aquí solamente les voy a citar una de ellas. Y es a través del uso de una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. Entonces, esta bacteria nos sirve de vector para ayudarnos a insertar ese material genético o ese transgen en un nuevo organismo, ¿no? En este caso, usamos la bacteria, le insertamos, la transformamos con material genético, con DNA, el cual llevará la característica que queremos ver en el nuevo organismo, y después lo inyectamos o se lo añadimos a las plantas de alguna manera para que esta bacteria, que tiene la característica de manera natural de insertar fracciones de genes ectópicos en el nuevo organismo, pues nos ayude justamente a llevar la nueva característica que nosotros queremos ver en el organismo que estamos transformando, ¿no? Ya una vez que transformamos un tejido de la planta que queremos a la cual insertar una nueva característica, pues entonces crecemos pequeños callos, y esos callos de plantas nos van a generar clones de ellas que eventualmente nos darán una nueva planta. Y esta nueva planta tendrá la característica que nosotros en un principio transformamos en la bacteria. Y entonces hay muchas maneras o muchas razones por las cuales nosotros queremos transformar plantas. Y una de ellas, por ejemplo, es para hacerles resistentes a ciertos patógenos, como les decía, que es quizá el tema que más abordamos aquí en el laboratorio. Otra de ellas es también para hacerlas más nutritivas. También podemos insertar ciertas características que hagan que la planta tenga un mayor valor nutricional, más vitaminas, cierto componente que sea fundamental en la dieta de nosotros, por ejemplo. Y también podemos hacer que estas plantas tengan una mayor productividad, que eventualmente rindan un mayor beneficio, una mayor cosecha. Y otra de las razones por las cuales también transformamos plantas es para reducir el uso de pesticidas, por ejemplo. Tenemos la manera también actualmente, no solo en este laboratorio, sino en muchos alrededor del mundo, donde a través de modificaciones genéticas, pues se reduce el uso de pesticidas de manera natural, estar ayudando a la planta a contrarrestar ciertas enfermedades. Y otra de las razones por las que también se puede modificar una planta es precisamente para hacerlas más resistentes a ciertas variaciones ambientales, por ejemplo, ya sea sequía, ya sea frío. En estas condiciones las plantas pueden vivir situaciones adversas, y entonces a través de la inserción de ciertas características podemos hacer o ayudar a que estas plantas puedan vivir o puedan producir mejor. Y yo aquí solamente quiero citarles un ejemplo de algo que se hizo aquí en el laboratorio, que es precisamente una variedad de papa resistente a una enfermedad que se llama de la tiza de la papa. Y lo que hace esta enfermedad es precisamente pues dañar todo el tejido de la hoja, como pueden ver aquí en la parte inferior de esta fotografía. Una vez que este omiceto, que es el que causa la enfermedad, infecta la planta, pues básicamente la planta muere después de 7 a 10 días y obviamente no llega ni siquiera a producir algún producto, la papa en este caso, ¿no? Y sin embargo, a través de modificar o de otorgarle a la planta una cierta resistencia, pues en presencia del patógeno, la planta no desarrolla la enfermedad y entonces pues puede llegar a producir papas, ¿no? En este caso. Y como pueden ver en la fotografía de acá de la derecha, pues tenemos un cultivo resistente a la enfermedad y un cultivo susceptible. O sea, como pueden ver, la enfermedad puede básicamente arrasar toda la planta o todas las plantas de papa que están creciendo en el suelo, y hasta básicamente destruir la producción que pudiera generar esta planta, ¿no?
Aquí les pongo otro ejemplo bueno, no es de nuestro laboratorio, pero también es para ejemplificar cómo es que pueden ayudar el hecho de transformar las plantas para combatir ciertas enfermedades. Y ese es en el caso de modificar plantas de plátano, donde igual las hacen resistentes a, en este caso, una bacteria que se llama Xanthomona campestris, y que de manera natural, si no tuvieran esta resistencia o este gen de resistencia, perderían prácticamente la cosecha y no serían capaces de generar ningún fruto. Y este es otro ejemplo que es quizá uno de los más famosos del instituto donde estamos, y es precisamente la creación de cultivos que tienen antocianinas. Las antocianinas se ha dicho que son moléculas que pueden ser antioxidantes y que pueden ayudar a combatir ciertas enfermedades, como puede ser el cáncer. Y entonces lo que hicieron en uno de los laboratorios fue deletar, o más bien añadir, un componente de otra planta que produce antocianinas, insertárselo a la variedad silvestre de tomate, y entonces esto nos dio como resultado pues tomates morados que tienen alta concentración de antocianinas. Y precisamente uno de los usos de estos tomates fue en ratones, donde se demostró que los ratones que podían consumir estos tomates morados, pues podían vivir más cuando estaban, por ejemplo, enfrentando un cáncer inducidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es uno de los también avances que se ha hecho aquí a través de insertar ciertos genes en plantas, como puede ser aquí en este caso el tomate. Y bueno, este es otro ejemplo, ya para ir terminando con los ejemplos de cómo podemos modificar plantas, y es también hecho en otro laboratorio a través de cómo se puede modificar en este caso el maíz, a través de insertar ciertos compuestos que permiten la síntesis de beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A, y entonces esto evidentemente para mejorar la nutrición o enriquecer estos alimentos que eventualmente puedan ayudarnos a mejorar la traducción la nutrición, y darnos un buen recurso de vitamina A, por ejemplo, que rara vez se pudiera encontrar en el arroz o en el maíz. Y ese es otro ejemplo más de las naranjas. También naranjas que pueden ser modificadas genéticamente para producir antocianinas y eventualmente pues también darnos beneficios nutricionales. En general, muchos de los trabajos que se hacen con transgénicos en plantas pues precisamente van en ese sentido, en producir comida pues más nutritiva, también en tratar de ayudar lugares o países o continentes, como podría ser África, que tuvieran problemas adversos nutricionales también. Entonces, todos estos tipos de cultivos, pues principalmente tratan de abordar ese tipo de problemas que pueden ser tanto, como les decía, de salud, económicos y muchas veces sociales. Entonces, lo que quiero resumir en esta diapositiva es precisamente para decirles que la investigación en transgénicos o en alimentos genéticamente modificados, pues precisamente va dirigida mayormente a producir mejor comida, también a producir mejor cultivo, a tener cultivos resistentes a ciertas plagas, a ayudar no sé, tener variedades mejor adaptadas al ambiente, por ejemplo, y también producir de manera general un beneficio a los productores de alimentos o de cultivos que se pudieran ver, por ejemplo, beneficiados por el hecho de no gastar en pesticidas. Y todo esto, el beneficio de poder modificar ciertas especies, pues ha sido a través de esta nueva era que nos ha permitido secuenciar una gran variedad de genomas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos genomas disponibles como puede ser el del maíz, el del arroz, el de la soya, el de diferentes plantas como pueden ser las brásicas. Y bueno, estos genomas, o el saber qué información genética tienen estas plantas, pues nos permite seguir generando nuevas herramientas
que eventualmente puedan traducirse en una mejora para los productores, en una mejora para la alimentación humana o en una mejora para la sociedad. Y una de las razones por las cuales los transgénicos han sido altamente socorridos, o una de las razones por las que los científicos quieren investigarlos, es porque sabemos que en los próximos 30 años, para el 2050, pues la población seguirá creciendo y pasaremos de 7 millones a poco más de 10 millones. Y también porque las condiciones atmosféricas actuales, pues nos requieren o nos piden tener cultivos más sostenibles, ecológicamente amigables y que tengan un menor impacto en el ecosistema, por ejemplo. Entonces, ante esta disyuntiva de generar más alimento con propiedades ecológicamente sustentables, pues los científicos han justamente usado estas herramientas de alimentos genéticamente modificados o de transgénicos para tratar de producir más con menos recursos. Y aquí les muestro un ejemplo de un centro de investigación de México que se llama CIMMYT, que es el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y Trigo. Y justamente en el CIMMYT lo que han estudiado, por ejemplo, es cómo la introducción de ciertas variedades resistentes a enfermedades, pues ha mejorado el rendimiento de ciertos cultivos, como pudiera ser el maíz o el trigo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la comparación de 3 países, como puede ser México, la India y Pakistán, y cómo en el caso de México, del tener en ciertas regiones estas variedades de trigo resistentes a enfermedades, pues se ha traducido en una mayor producción y en una mejor cosecha para estos productores. Aquí les muestro también otro ejemplo de cómo se ha beneficiado la agricultura a través del uso de transgénicos, y es precisamente a través del uso de variedades que han sido resistentes a ciertos patógenos y que por tanto han permitido el menor uso de herbicidas. Entonces, también en este caso, por ejemplo, hay plantas que permiten crecer o que haya menos plantas que estén compitiendo por el mismo espacio, por el mismo suelo en el cual están creciendo, y entonces eso eventualmente se vea traducido en una mejor cosecha, en plantas más robustas y en mejor rendimiento de la cosecha, como les decía hace un principio. Y otra de las beneficios de tener estas plantas que puedan ser que nos ayuden a tener menor inyección de herbicidas en el ambiente, pues ha sido que justamente ayuden de manera global a tener cultivos pues amigables como les decía, con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, estas plantas que son resistentes a glifosato, que es en el caso particular de la soya, pues han tenido una mejor rendimiento comparada con plantas que no son modificadas genéticamente y que por tanto también por usar pesticidas pues dañan más el ecosistema. Y aquí les quería mencionar que, bueno, todas estas herramientas de transgénicos o que actualmente tenemos para modificar cultivos, pues cada vez son mucho más específicas, ¿no? Entonces, actualmente podemos usar ciertos marcadores para insertar específicamente genes en un sitio dirigido del genoma que nos permita de manera más acertada o más precisa modificar ciertas características en ciertos organismos, ¿no? Como les mencionaba en un principio. Y también últimamente se ha estado usando el uso de cisgenes, que son genes de parientes cercanos a las especies para modificar igual ciertas características. En este caso tenemos el ejemplo de la manzana, donde diferentes variedades de manzana tienen diferentes características y justamente a través del uso de estos genes pues podemos modificar
otras variedades de manzana y es quizá mucho más fácil puesto que son organismos o especies cercanas entre ellas. Y también una de las nuevas tecnologías que están usando para modificar cultivos, modificar alimentos, pues ha sido el uso del CRISPR-Cas, que es una tecnología bastante usada, es la tecnología que le llaman de edición genética y que igual se vale del uso de ciertas proteínas y de un ARN mensajero, un ARN guía que permite hibridar una región específica del genoma y entonces poder modificar de manera selectiva una región que ya sea para eliminarla o para introducir una nueva característica. Y estas nuevas tecnologías pues actualmente son ampliamente usadas y no solamente se usan para producir nuevos cultivos o nuevas variedades de cultivos, sino también para tener ciertos usos en medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto de los organismos genéticamente modificados, quiero mencionar, no solamente se usa en los alimentos, sino también tienen una gran repercusión en el campo de la medicina, por ejemplo, y en diferentes campos de la industria también. Y aquí quiero hacer hincapié con algo que le llaman o se conoce como el mito de lo natural o de la comida natural. Y eso es precisamente con lo que empecé la plática. Y es que nosotros generalmente pensamos que el hecho de modificar cierto organismo pues ya lo hace menos natural o hace que tenga ciertos químicos, como mucha gente llama. Y en realidad lo que hacemos es precisamente lo que hace la naturaleza a lo largo de los años, ¿no? Ya les mencionaba cómo el maíz, por ejemplo, a lo largo de muchos años fue modificado de ser un teocintle muy pequeño a la mazorca que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió de manera natural y quizá ahora lo que hacemos con el uso de estas tecnologías o el uso de los transgénicos es precisamente modificar estas características, pero de manera más dirigida y por tanto no nos llevarían tanto tiempo como sucedió para modificar el maíz, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que lo que ocurre en la naturaleza es algo natural y lo que ocurre en los laboratorios no es natural. Sin embargo, pues lo único que estamos cambiando, como les mencioné en un principio, pues es el material genético, el ADN. Y esto es precisamente lo que ocurre en la naturaleza o ocurre en el laboratorio de manera indiscriminada, ¿no? Es algo que ocurre de manera natural y solo que a diferencia con el uso de los transgénicos es algo más dirigido, más específico y seguramente tarda mucho menos tiempo que como ocurriría en la naturaleza, ¿no? Entonces, el uso de la palabra natural para lo que ocurre de manera tradicional en la naturaleza, pues es a veces bastante usado por la gente que está en contra de los transgénicos para decir que lo que se hace en un laboratorio pues no es natural y por tanto es peligroso, ¿no? Y eso creo que es algo que termina siendo pues peligroso, pero para nosotros o para crear ciertas ideologías que no ayudan al avance de la ciencia, porque lo que usamos, la modificación del DNA, es algo que ocurre todo el tiempo en la naturaleza. Y precisamente aquí quería hablarles de los riesgos que se habla o que se enfatizan de los organismos genéticamente modificados. Y es que mucha gente menciona que tienen un riesgo, un impacto en la salud y que puede ser peligroso, ¿no? Sin embargo, debo de decirles que para usar un transgénico, pues generalmente se llevan muchos pasos para poder tenerlo con nosotros, ¿no? Para poderlo estar consumiendo. Y estos van desde evaluar riesgos en la salud, incluyendo alergias o toxicidad. También se evalúan riesgos en la posible evolución de ciertos patógenos, porque el hecho de liberar cierta especie resistente pues hace que coevolucione con lo que existe en el ecosistema y eventualmente pueda generar, por ejemplo, algunas plagas mucho más agresivas para los cultivos. Y todo esto se evalúa constantemente también en los productos que son modificados y que eventualmente son liberados al ecosistema, ¿no? Y también pues, se evalúa riesgos en otros organismos y el movimiento de transgenes, que es justamente esto que les contaba, movimiento de genes de una especie a otra. Y esto del movimiento de transgenes, que nosotros lo podemos hacer en el laboratorio,
también ocurre de manera natural. Se ha probado que en la agricultura, o más bien en cualquier ecosistema, puede haber también movimiento de genes de una especie a otra sin requerir ningún proceso de laboratorio, por ejemplo. Y bueno, esta tecnología, debo mencionar que también pudiera tener unos riesgos, y el riesgo más relevante que yo veo es justamente el hecho de que eventualmente estos organismos genéticamente modificados pues puedan llegar a desplazar a los organismos que se encuentran en el ambiente conviviendo con ellos, ¿no? Como sabemos, o como pudiéramos imaginar, pues en la naturaleza, cuando liberamos un organismo, pues también se liberan el polen, por ejemplo, que es una de las moléculas o una estructura que ayuda a la reproducción sexual de los organismos, y justamente el hecho de que tengamos variedades silvestres con variedades modificadas genéticamente en el laboratorio, pues pueda llevar a que haya ciertas cruzas que de manera indiscriminada pues puedan llevar a la desaparición de ciertas especies, ¿no? Entonces, es por eso, o es ahí donde hay la mayor crítica a los transgénicos, y precisamente es donde se están haciendo la mayor cantidad de leyes para regular en qué sitio se puede plantar, cómo es que debes de plantar un transgénico, si debe de haber cierta protección alrededor del cultivo, y todo esto se está actualmente debatiendo. Debo mencionar que una de las principales deficiencias de este debate, o de crear este tipo de leyes, es que las personas que están decidiendo qué leyes van y cuáles no, pues muchas veces, desafortunadamente, conocen la ciencia básica que hay detrás de generar un transgénico. Y entonces allí donde hay muchas limitantes, y lo que generalmente ha causado que muchos adelantos o muchas nuevas características que se han creado pues no puedan ser conocidas por la gente, o que no puedan ser llevadas a la producción en el campo, ¿no? Y bueno, esto de los transgénicos pues también eventualmente pues es para tratar de ayudar a los investigadores, a los productores, y es precisamente para que el uso de ciertas variedades pues permitan reducir el uso de ciertos insumos, como ya les mencionaba, de pesticidas, de herbicidas, etcétera, que eventualmente pues generen cosechas más baratas, y entonces cultivos más económicos, y como les decía, pues pueda esto tener un impacto también social en diferentes regiones del mundo, donde a veces es complicado llegar a mantener un cultivo con todos los requerimientos que pudiera necesitar. Y quizá una de las principales preguntas que ustedes se hacían antes al ver el título de esta plática es, pues, si los transgénicos o los alimentos genéticamente modificados son seguros para comer. Y pues con todo el consenso de la comunidad científica les puedo decir que sí, que en realidad todos estos alimentos genéticamente modificados, pues como les mencionaba hace un momento, pues tienen una gran evaluación de cómo puede impactar la salud de los seres humanos, y cómo pueden también impactar los ecosistemas, ¿no? Entonces todo esto tiene diferentes pasos, y bueno, obviamente todo esto siguiendo rigurosamente investigaciones científicas para probar que esto pueda ser liberado de manera segura al ambiente, ¿no? También todas las modificaciones que eventualmente dan una característica nutricional beneficiosa al alimento o al transgénico han sido también evaluadas, generalmente se evalúa cómo es que impactan en la población, en la salud de cierto sector de la población, y todo eso pues se evalúa antes de salir. Como les decía, la principal barrera para poder eventualmente disfrutar de los beneficios de estos alimentos es la legislación, y precisamente el posible daño al ecosistema que pudiera ocasionar el hecho de cruzas aleatorias que eventualmente pudieran ocasionar la desaparición de ciertas especies. Y como les decía, hay un gran número de tratados, diferentes sociedades de científicos que han firmado a favor de la investigación en transgénicos, sobre todo porque aquí
lo que mayormente les he hablado es los beneficios de los transgénicos en cuanto a la agricultura, pero también, como les mencionaba, el uso de transgénicos favorece la investigación científica, favorece el hacer ciencia básica, y todo esto pues está sustentado por la comunidad científica. Todo esto está aprobado porque justamente muchos de los proyectos de investigación pues inherentemente usan transgénicos para poder entender cómo, por ejemplo, cierta proteína funciona en nuestro organismo, o cómo cierta proteína nos puede ayudar a combatir una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, el uso de transgénicos en investigación básica es brutal. Todo el tiempo ocurre, y bueno, todo el tiempo estamos modificando especies para poder entender cómo es que funcionan ciertas cosas en la naturaleza, ¿no? Y como les decía, esto de los transgénicos es un tema bastante controvertido. Generalmente hay ciertos sectores de la sociedad que están en contra del uso de estos organismos, y pues ustedes seguramente han visto en las noticias pues diferentes encabezados donde pues generalmente hay pues mucha controversia, no sé, sobre si son algo bueno, algo malo. Generalmente usan también palabras como que son tóxicos, como que pueden causar cáncer, todo ese tipo de cosas. Y generalmente muchas de estas críticas son más sentimentales que científicas, ¿no? Realmente lo que queremos nosotros, lo que quisiera yo dejarles claro es que justamente lo que estamos haciendo es quizá acelerar un proceso que normalmente la naturaleza está haciendo de manera constante, y nosotros lo hacemos solamente de manera específica en los laboratorios, y que muchas veces no solo es para producir algo que va a ser liberado al mercado, sino también algo que eventualmente nos ayudará a favorecer el desarrollo de vacunas, de medicamentos, que son el fin común de muchas investigaciones que usan transgénicos en ellas. Y quería citar aquí un ejemplo de una investigación científica que fue muy controvertida, porque justamente usaron ratas de laboratorio donde estuvieron siendo alimentadas con maíz transgénico, y decían que estas ratas de laboratorio pues después de mucho tiempo de consumir, generaban tumores, ¿no? Y entonces este fue quizá el primer artículo científico que trataba de demostrar de manera científica que el uso de transgénicos estaba en contra de la salud, ¿no? que nos perjudicaba de manera considerable. Y justamente lo que se ha visto en años recientes es que ha habido muchas inconsistencias, o que particularmente en esta investigación hubo muchas inconsistencias, y que el hecho de asociar, por ejemplo, la palabra riesgo, la palabra tóxico, palabras negativas en el uso en esta investigación, pues era lo que generalmente impactaba a la gente, ¿no? Y prácticamente fue más eso, ¿no? Sesgar una investigación, usar a veces ciertas palabras que eventualmente generan una opinión pública que puede llegar a ser una campaña en contra del uso de estos organismos, ¿no? Pero como les decía, pues hay mucho más que solamente, hay muchos beneficios, y en realidad muchas de las investigaciones que se han hecho para ver que estos organismos pues son dañinos para el ser humano, pues carecen generalmente de fundamento científico, ¿no? Y es justamente eso lo que muchos criticamos, lo que muchos científicos critican. Y incluso, por ejemplo, el premio Nobel Norman Borlaug mencionaba, ¿no? que el uso de la agricultura, el avance de la biotecnología, pues muchas veces necesita de estas herramientas, como es la modificación genética de organismos, para poder progresar, y que justamente esto, pues a veces se torna o se pueden dar tintes políticos, pseudocientíficos, que pueden llegar a manchar lo que pudiera ser eventualmente un adelanto científico, tecnológico a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues con esto quisiera concluir con 4 puntos principalmente, y bueno, decirles como mensaje que
que esto de alterar genomas pues ha pasado de manera tradicional por muchos años en la naturaleza, sigue pasando todavía, y hay muchos ejemplos muy interesantes y fascinantes de cómo es que en la naturaleza se puede transformar de manera aleatoria y sin intervención humana de diferentes especies, ¿no? Y muchas veces cómo el mismo hombre ha modificado inconscientemente otras, ¿no? Y que muchas veces, pues también otra de las cosas que quería mencionar es que el avance de la ciencia, o en este caso particular de la ingeniería genética, la biología molecular, en cuanto a transgénicos, pues va de la mano de justamente de estas tecnologías que les mencionaba, de cómo es que los transgénicos pues pueden cambiar las características de cierto organismo y eventualmente ayudar a la sociedad, ¿no? Y mucha de esta investigación básica que estamos haciendo en los laboratorios, pues tratan de ayudar o de hacer eventualmente cultivos más sostenibles, que todo el mundo tenga comida, y que, por ejemplo, pues podamos explorar los transgénicos como herramientas para entender diferentes procesos, no solo de alimentación, sino, como les decía, médicos, industriales, etcétera, ¿no? Y otra de las características es que, pues, otra de las cosas que les quiero dejar en claro es que todos estos transgénicos, pues, generalmente tienen una amplia validación antes de ser considerados para plantarse, por ejemplo, en un campo de cultivo, ¿no? Y bueno, pues, como les decía, nosotros en realidad ya comemos algunos transgénicos, principalmente maíz, arroz, y bueno, pues hasta la fecha, pues no hay evidencia de que tengan un impacto negativo en la salud humana. Todo lo contrario, son lo que estamos comiendo todo el tiempo, DNA de diferentes especies, y justamente las modificaciones genéticas suman fracciones de DNA que normalmente pues nos ayudan o que podían beneficiarnos de cierta manera en tener, por ejemplo, una alimentación más saludable, ¿no? Con ello, pues quería darles las gracias, espero no haber pasado mucho el tiempo, y decirles que, bueno, que esta imagen que normalmente tenemos de que modificar genéticamente un alimento, un cultivo, simplemente usando una jeringa y químicos, pues no es tan simple, ¿no? Espero que con lo poco que les mencioné el día de hoy, pues podamos entender que es algo más complejo y que requiere de muchas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, pues con eso quisiera concluir la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias en verdad por esta charla tan enriquecedora. Permítame un momentito porque ahorita lo vamos a bombardear con algunas preguntas, ¿eh? Ok, me parece bien. Permítame, por favor. Por favor, les dejo en pantalla. Doctor, ¿me puede confirmar que usted está viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo la pantalla de usted. Ok, entonces le voy a pedir al público en general que nos acompaña que por favor, bueno, nuevamente que silencien sus micrófonos, ¿sí? Por respeto al ponente y a los demás compañeros que estamos aquí presentes, y que cualquier duda que tengan, por favor, mándenla por mensaje de texto vía WhatsApp al número que está en pantalla, por favor. Ahora sí, como comercial de televisión. Entonces, doctor, tengo ya aquí algunas preguntas que me hicieron llegar. Hay algunas que también están un poquito complicadas de entenderle, pero voy a tratar de hacerlas llegar tal y como me las dijeron. Entonces, pues de hecho el primero va es la pregunta que siempre le hacen, y usted terminó con ella, es si se ha visto afectaciones en la salud humana por el consumo de transgénicos. Bueno, es solo repetir un poco en pocas palabras lo que ya había mencionado, que es hasta ahora no hay reportes científicos que sustenten eso. Sabemos que de momento que los transgénicos son seguros para ser consumidos, y bueno, la verdad es que toda la comunidad científica pues apoya esa idea, ¿no? Es la idea de que son alimentos seguros, ¿no? Ok, aquí me hacen otra pregunta, no sé si usted venga preparado con alguna diapositiva aparte, porque me preguntan qué estudios han hecho y en dónde para decir que no hay efectos tóxicos o dañinos. A ver, no tengo una diapositiva al respecto,
Pero, adelante. Pero les puedo contar que en realidad, pues muchas de las, por ejemplo, en el caso del particular del maíz, ¿no? O del golden rice que le llaman, pues ha habido ya, como tienen ya muchos años de haber sido distribuidos ya digamos, entre nosotros, pues justamente hasta ahora han seguido tratando, investigando ciertas poblaciones donde más se consume este arroz y de momento no ha habido nada en contra. No tengo alguna cita bibliográfica en la cabeza de momento, pero como les digo, o sea, la comunidad científica no ha de momento encontrado algo salvo ese reporte que les decía de las ratas que tenían cáncer o que podían desarrollar cáncer, pero bueno, que ya se ha encontrado o se ha visto que hay muchas inconsistencias en este estudio, ¿no? Entonces, pues es algo que quisiera decir que constantemente se está vigilando porque en realidad mucha gente hace investigación en transgénicos y constantemente se vigila, ¿no? ¿Qué pudiera causar en la población, etcétera? Y hasta ahora no ha habido ninguna prueba al respecto, ¿no? Enlazando precisamente con ese tema, hay otra que está por aquí que dice, ¿usted nos pudiera dar el ejemplo de algún país que utilice transgénicos y que le haya resultado en la producción de alimentos, que le haya resultado benéfico, me imagino que es? Ya. Bueno, quizá de los países que más usan transgénicos pues son quizá Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, les mencionaba por allí el ejemplo del tomate morado que fue creado aquí en el instituto. Y bueno, debo decir que aunque fue creado aquí, pues la legislación europea, por ejemplo, no permite el cultivo de transgénicos en Europa, ¿no? Entonces, este tomate solo ha sido cultivado en Canadá y en Canadá hacen un jugo que tiene alto contenido de antocianinas y allá se distribuye. De momento, el único estudio que han hecho ha sido en ratones consumiendo ese jugo y pues han visto que los ratones pueden llegar a tener una mayor longevidad independientemente de que estén ya sea inducidos a desarrollar cáncer, por ejemplo, y pueden, tomando el jugo de antocianinas, pues llegar a vivir un poco más, ¿no? Que es quizá el único prueba que se tiene de laboratorio y desconozco si hay alguna prueba poblacional ya, ¿no? Pero, por ejemplo, como les decía, las leyes principalmente pues evitan mucho el uso de transgénicos y justamente ciertos países son los que lo están usando, como mayormente es Estados Unidos con el uso de maíz transgénico o Canadá, por ejemplo, con el uso de este jugo de tomate morado. Doctor, ¿México consume alimentos transgénicos? ¿Nuestro país consume? Sí, la verdad es que muchas cosas que consumimos o que de Estados Unidos, por ejemplo, algunos cereales, muchos de ellos están hechos a base de maíz transgénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ocurre. Muchos de los productos que se pueden, como les digo, por legislación producir en otros países como Estados Unidos, pues están todavía, llegan a México y bueno, se pueden consumir, ¿no? E incluso por ahí había un reporte de que muchas harinas de maíz, incluso que se producen en Estados Unidos, pues hacen ya tortillas de maíz transgénico, ¿no? Entonces eso ocurre ya, sí. Ok, doctor, todavía tenemos algunas preguntas más. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Aquí va la siguiente. ¿Cuáles son los pros y contras de ocupar a la bacteria para insertar un nuevo gen? Ya, bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, como les decía, hay muchas maneras de generar un transgénico. Usando Agrobacterium tumefaciens es una de ellas. Y generalmente el principal beneficio es que puede insertar el genoma en la planta, ¿no? Tienes el gen, el transgen, lo puedes insertar en el genoma de la planta de manera aleatoria. Entonces, quizá esa es una de las desventajas de que transfiere el gen de manera aleatoria, ¿no? Entonces, muchas veces ese transgen no sabes
no sabes a dónde cae en el genoma, ¿no? Y a veces puede darte un fenotipo totalmente diferente al que tú esperas, ¿no? Entonces, por eso, siempre que se inserta un gen en cierto organismo, pues se mapea dónde es que llega, dónde es que se ubica, y justamente, pues, ahora muchas de las nuevas tecnologías, como el CRISPR-Cas, nos permiten ahora hacer esa inserción, pero de manera localizada. Ya podemos decir en qué sección del genoma queremos que este gen se encuentre, y que nos va a permitir, pues, tener la expresión, por ejemplo, de determinada proteína. Entonces, el uso de Agrobacterium tumefaciens, de hecho, también es compatible solamente con ciertas plantas. No todas las plantas pueden ser transformadas con esta bacteria. Y entonces es allí donde decides, pues, a veces qué herramienta usar o no. Por ejemplo, muchas solanáceas, como puede ser papa, tomate o tabaco, pueden ser transformadas con Agrobacterium tumefaciens, pero muchas otras no. Y esto de la transformación por esta bacteria, pues, como les decía, también ocurre de manera natural en muchos árboles que se infectan por ella. Genera una enfermedad que se llama de las gallas en los árboles, que son como tumores muy grandes, y lo que hacen es que a veces estas bacterias transfieren este material genético a otras plantas, ¿no? De manera natural. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es quizá dirigirlo un poco más, pero es algo que de manera natural ocurre, ¿no? Sí. Doctor, voy a tratar tampoco de ser redundante con las preguntas, sin embargo, también no quiero que nuestro público sienta que no las quiero leer todo, entonces si soy en algunos un poco repetitivo, espero sea también tolerante y agradable con ellos. Pero me preguntan bueno, que hay artículos que han reportado riesgo de fertilidad en ratones hembra y que también pueden generar alergias. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, sí, o sea, la verdad es que hay muchos, como les decía, artículos científicos que traen a este tipo de cosas, ¿no? Las alergias, por ejemplo, principalmente es una de ellas. Y esto de las alergias, pues, en realidad es un tema bastante complicado, porque, pues, muchos alimentos por sí mismos generan alergias, ¿no? Y lo que les decía es que algo que me gustaría que pensáramos o que tomáramos de aquí es que generalmente esto de transgénicos, pues, lo asociamos con cosas tóxicas, con químicos, con ese tipo de palabras negativas que nos hacen pensar que nos van a causar un daño, y en realidad es que es algo que pasa de manera natural, ¿no? Por ejemplo, les decía, si nosotros insertamos en el maíz un gen que hace que la mazorca sea más grande, pues en realidad estaba ese gen en otra planta, ¿no? Que a lo mejor también comemos. Entonces, de manera natural, podríamos a lo mejor ingerir los dos genes, ¿no? En un alimento. Entonces, ahora lo que hacemos es quizá ingerirlo en uno solo, y que se hizo a través de transferencia específica de cierto gen, y entonces es como lo modificamos, ¿no? Pero en realidad esto de pensar que nos van a crear una enfermedad, una alergia, porque es tóxico, pues en realidad es bastante nebuloso, por así decirlo. Es muy turbio. No hay de momento una evidencia, como les decía, concreta de qué pudiera ser lo que estuviera causando cierta alergia, ¿no? Porque de manera natural, ya por sí mismos, muchos alimentos causan ciertas alergias, ¿no? Entonces, es complicado, es un tema bastante complicado en ese sentido de definir qué causa un transgénico por el simple hecho de haberse insertado un nuevo gen en él, ¿no? Claro. Me preguntan que en dónde se puede encontrar una lista de productos comestibles que fueron modificados genéticamente. Bueno, por ejemplo, una de las organizaciones sociales que está muy en contra de los transgénicos, por ejemplo, como Greenpeace, generó una guía roja que le llama de alimentos o de productos que han sido derivados de transgénicos, ¿no? Y ahí es donde pueden ver precisamente si está hecho a base de transgénico o no, ¿no? Muchos alimentos, incluso ya en las etiquetas, dicen que fue hecho a través de un transgénico. Por ejemplo, algunos cereales, como les decía, dicen a base de maíz transgénico. Algunos yogures, por ejemplo, también dicen a base de maíz transgénico. Pero si quieren, por ejemplo, echar un vistazo, pues generalmente esta guía roja de Greenpeace a veces cita muchos de ellos.
pero como les decía, pues ya también lo podemos ver en la etiqueta de muchos productos ya en el mercado. Ok, me preguntan, doctor, si por ley hay hay algún problema con el hecho de algún descubrimiento o la creación de algún transgénico y que no se pueda dar a conocer. No, no, no. De hecho, o sea, toda la investigación que se hace con transgénicos o todo lo que hacemos en los laboratorios, pues realmente siempre podemos encontrarlo en las revistas científicas, ¿no? De momento, pues no conozco ninguna ley que prohíba el hecho de compartir esto, porque justamente una de las características de la ciencia es compartir con pares lo que tú estás produciendo justamente para tener retroalimentación de lo que uno hace, ¿no? Entonces, de momento, pues no hay nada que te prohíba dar a conocer algún adelanto, ya sea bueno o malo. De momento no hay una ley que te prohíba eso. Las leyes en cuanto a regulación de transgénicos están más en cómo se liberan en el campo, por ejemplo, ¿no? Qué restricciones deben tener y en dónde sí se puede y en dónde no se puede plantar transgénicos. Una vez que que se hace el transgénico, por ejemplo, en su laboratorio, y tiene que pasar otras pruebas para poder liberarse a la producción o a la venta, dependiendo de cuándo sea el caso, la pregunta es, ¿quién se encarga de esto? Una vez que ya crearon el transgénico, ¿quién se encarga del sector salud? Una dependencia de gobierno. ¿Quién se encarga después de probarlo, después de que ya pasó los filtros de laboratorio y ver que realmente sea, pues que no sea dañino? Ya, en realidad, por ejemplo, les mencionaba que aquí en el laboratorio pues se creó una variedad resistente de papa contra la plaga que es ocasionada por un Oomycete que se llama Phytophthora infestans. Entonces, el hecho de crear esta variedad resistente pues ha sido llevado muchos años de investigación desde, en principio, de identificar genes, tener la planta genéticamente modificada y todo esto, pues, como les decía, primero se publica en revistas científicas referenciadas internacionalmente y de allí, ya que está validado por la comunidad de cierta manera, pues se lleva al campo a través de un proceso primero en escala pequeña, o sea, hacen pruebas en campos regulados que permiten el cultivo de transgénicos en zonas muy restringidas y de allí pues empieza a verse la probabilidad de llevarse a un cultivo a más escala. Generalmente quien hace eso son los mismos laboratorios aquí, o sea, tenemos nuestro departamento, por así decirlo, de la gente que investiga ciencia de manera básica y después de la gente que transfiere las herramientas que encontramos en el laboratorio a uso ya en la sociedad, ¿no? En este caso, al cultivo ya en el ambiente, por ejemplo. Entonces, es justamente un departamento dependiente de aquí del instituto, del laboratorio, que te ayuda a transferir la tecnología encontrada o descubierta en el laboratorio y llevarla a la sociedad, ¿no? Entonces, es justamente una dependencia de aquí de nosotros y después, ya cuando vieron que todo esto es seguro, pues ya se lleva a una compañía que pudiera ser, por ejemplo, estas transnacionales como Syngenta o Monsanto, Bayern, que son compañías que invierten en investigación en transgénicos y que después tratan de comercializarlos, ¿no? Y quizá yo, a título personal, quisiera decir que esto puede ser una de los contras de los transgénicos, ¿no? El hecho de tener ciertas compañías como muy encargadas de ellos, ¿no? Que puedan ser 3, 4 compañías que están llevando o focalizando solamente la producción de ciertos alimentos y bueno, pues que son quienes realmente después pues se llevan los beneficios económicos de tener esta producción segura, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es a título personal, como mencionaba. Claro que sí. ¿Qué beneficios traería a los campesinos mexicanos el uso de transgénicos en sus cultivos? Pues de hecho ya hay semillas que ya se usan en México y que, como les decía, pues generalmente son plantas, por ejemplo, de maíz, ¿no? Más resistentes. Como les decía, también esto se hace en sitios controlados, pero ya se hace en México. De variedades de trigo también, como
quizá más pequeñas y que son también igual más resistentes a ciertas enfermedades, y generalmente los beneficios pues se ven traducidos en mejores cosechas, ¿no? Sin embargo, una de los contras del uso de estas semillas, por ejemplo, es que pues muchas de ellas no se pueden guardar para después en una siguiente generación tener una nueva cosecha, ¿no? Que es como, digamos, las transnacionales que llevan el uso de esos transgénicos, pues tienen de cierto modo candados para que todo el tiempo estés comprando la semilla con ellos, ¿no? En vez de tú guardar semillas de tu cosecha anterior y después volverlas a usar, ¿no? Entonces, es como les digo, todo esto desafortunadamente pues tiene un componente económico también. La investigación es muy costosa y generalmente pues todas estas compañías, después de haber invertido en cierto proyecto, pues eventualmente pues tienen que recuperar todo lo invertido, ¿no? Entonces, una de las corrientes que a mí me gusta más es justamente tratar de llevar este conocimiento que encontramos en el laboratorio pues al campo, pero de manera, digamos, que no tenga que comprarse una compañía, sino que tú como científico puedas eventualmente dar estos beneficios a la sociedad sin tener que pasar por estas transnacionales que eventualmente son quienes más se benefician de estos cultivos, ¿no? Pero bueno, como les digo, los beneficios para los agricultores pues son muy diversos, desde gastar menos insumos, gastar menos pesticidas o no usar pesticidas, a eventualmente pues también tener mejores cosechas. Doctor, ¿usted sabe si existe alguna legislación para la producción de alimentos transgénicos, ya sea allá en la Unión Europea o aquí en México? De donde conozco un poquito más, desafortunadamente, es de aquí, de Europa, y como les decía, en Europa no hay no permiten el cultivo de transgénicos, ¿no? Sí hay compañías que, por ejemplo, la compañía Syngenta, que tiene diferentes institutos aquí en el Reino Unido, por ejemplo, y en el resto de Europa, pues que se encarga de la investigación de estos transgénicos, ¿no? Pero, sin embargo, no los pueden cultivar en Europa, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente es llevarse toda esta producción a países donde sí se puede, como Estados Unidos o Canadá, y aquí solamente se hace investigación. Entonces, de manera tajante aquí en Europa, pues no hay cultivo de transgénicos. Y en México, pues debo decir que la legislación en cuanto a transgénicos pues también es un poco difícil de manejar. O sea, tampoco hay ciertas zonas donde sí se puede cultivar transgénicos y hay muchas áreas de debate donde hasta dónde es posible cultivar transgénicos, ¿no? O cuándo o en qué cantidad es posible cultivar y qué tipo de cultivos se pueden considerar, ¿no? Y debo decir, por ejemplo, que actualmente pues muchas corrientes de legislación pues han sido encabezadas por el Consejo Nacional de Ciencia, por el CONACYT, donde bueno, se han estado justamente prohibiendo el cultivo de alimentos transgénicos y bueno, de esta manera pues también frenando un poco la investigación que se pudiera llevar a cabo en México para cultivos transgénicos, ¿no? Pero de momento en México, por ejemplo, hay ciertos lugares donde sí, bajo ciertas condiciones, pero también la respuesta general es que no se pueden cultivar libremente transgénicos en el país. Doctor, ¿qué cree usted que pasaría con todas las investigaciones respecto a los transgénicos si en 10, 20 o 30 años se llegara a encontrar que efectivamente estos alimentos son dañinos? Pues sin duda yo creo que se frenaría todo esto, ¿no? Pero como les decía, los transgénicos no solo tienen un fin de tener una repercusión en la salud, ¿no? O en la comida, por ejemplo, o en la agricultura, sino también se usan de manera común, frecuente en el laboratorio para entender cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, de manera particular, nosotros aquí en el laboratorio investigamos un patógeno de plantas y para entender la biología celular del patógeno, pues necesitas modificarlo genéticamente, usar, por ejemplo, la proteína verde fluorescente que se usa que se extrajo de las medusas y ver, por ejemplo, cómo es que esta proteína se localiza en ciertos compartimentos del hongo, ¿no? Entonces, la investigación básica de muchos proyectos, pues recae o necesita inherentemente del uso de transgénicos. Entonces, yo creo que
para investigación se seguirán usando porque son una herramienta primordial. Y bueno, si eventualmente se encontrara que son dañinos para la salud, pues seguramente se frenaría eso. Pero les digo, de manera, ahora mismo no hay evidencia de eso. Y aunado a esa, yo agregaría, al menos para los alimentos transgénicos, ¿cuántas décadas llevamos? Pues todo esto del uso de transgénicos, pues ha empezado prácticamente desde que conocimos un poco cómo es el dogma central de la biología molecular que les hablaba un poco en la presentación, a través del uso de ingeniería genética y tecnología recombinante, que todo eso se empezó a estudiar en los años 60. Entonces, por ahí de los años 60 a 70 a la fecha, pues es que empezaron a generarse los primeros organismos genéticamente modificados. Entonces, al menos ya llevamos como 30, 40 años con ellos y bueno, pues de momento todavía no podemos encontrar una prueba contundente que nos diga que son dañinos, por ejemplo, para la salud. Muchas gracias, doctor. Y gracias también por responder a todas las preguntas, ¿eh? Todavía no terminamos, no, aún no descanse. No, ya aquí sigo. Gracias, doctor, se lo agradezco. ¿Usted sabe qué virus se pueden utilizar, si es que existen, para transferir ciertos genes? Sí, de hecho hay un virus que se conoce como el virus del mosaico del tabaco, que ese virus lo que hace es que pues tiene una capacidad de infectar enorme las plantas de tabaco, por ejemplo, y entonces lo que han hecho muchos grupos de investigación es que se ha modificado ese virus y entonces se le han quitado ciertos componentes y se le han agregado, por ejemplo, ciertos genes que queremos modificar en la planta. Entonces, lo que hace el virus cuando infecta es justamente modificar genéticamente la planta, ¿no? Entonces, algunas de las herramientas que lo usamos ya como una herramienta para, por ejemplo, deletar ciertos genes en una planta y ver qué pasa cuando la planta no tiene cierto gen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto también es un organismo genéticamente modificado que pues nos ayuda, por ejemplo, a entender en investigación cómo funcionan ciertos genes, ciertas proteínas en el organismo, ¿no? En la célula. Ok, doctor. Aunado a eso, ¿qué alimentos pueden ser genéticamente modificados y cuáles no? Bueno, en realidad la tecnología, como les decía, ha avanzado ahora mismo de manera brutal y podemos prácticamente modificar muchos organismos, ¿no? Hay unas restricciones y las principales restricciones es que, como ustedes saben, pues muchas plantas son organismos diploides, ¿no? Por ejemplo, muchas angiospermas o todas las en las cuales se basa nuestra alimentación, pues son genes o organismos, perdón, con genes diploides. Sin embargo, hay otras plantas que son mucho más complejas, como son los cereales, como es el caso particular del trigo, que son hexaploides o que tienen muchos más genomas, ¿no? Entonces, estas plantas que tienen más de muchos genomas, pues son mucho más difíciles de modificar genéticamente, ¿no? Y allí lo que se hace, pues son ciertas estrategias de cruzas, de sí modificar molecularmente algo, pero mayormente a través de cruzas, ¿no? Entonces, por ahí le llaman cruzas moleculares de cierta manera, ¿no? Entonces, realmente hay plantas que son más difíciles, sí, principalmente los cereales, como les decía, como el trigo, pero hay otras las que son diploides, muchas, por ejemplo, brasicáceas que usamos para la alimentación o muchas solanáceas como tomate, papa, pues que sí pueden ser modificadas genéticamente. Entonces, y ahora mismo con el uso de tecnologías como el CRISPR-Cas, pues muchas más herramientas se están creando para usar o modificar genéticamente plantas con mayor eficiencia, ¿no? Incluso aunque tengan genomas más complejos. Ok, doctor. Con respecto al glifosato, doctor, hace años no se reportaban sus efectos adversos y se manejaba como un pesticida inocuo. ¿Puede suceder lo mismo con los transgénicos? Bueno, no entiendo bien la pregunta. O sea, sí, en realidad el glifosato sí es un químico que se usaba, claro, de manera inherente o tradicional o común en los cultivos. Y bueno,
o sea, les digo, todo esto está fundamentado, basado en investigación. Cuando eventualmente encontramos algo que ya tiene ciertos efectos adversos, pues inmediatamente se quita del mercado, ¿no? Es como también pasa con muchos medicamentos. Ustedes pueden ver que hay medicamentos que después de 10, 15 años de uso en la población, pues se da cuenta que tiene cierto efecto secundario en cierto sector de la población y entonces se tienen que quitar. Lo mismo pasa con los transgénicos, están siendo constantemente vigilados y hay muchos estudios que se llevan a cabo que vigilan que cómo es que tiene una repercusión en la población y bueno, pues muchas o eventualmente estas cosas pues también se van quitando o se van usando menos si tienen algún efecto adverso en la salud humana. Ok, doctor. Dos preguntas finales, doctor. Esta es, ¿qué tan caro es el uso de estos granos o semillas transgénicas? Y si una vez que los cultivan pueden guardar los granos para sus futuras cosechas o nuevamente hay que comprarlos. Sí, es justamente lo que les mencionaba. O sea, en realidad el precio pues es bastante, es barato, ¿no? O sea, no sé, pueden ir a comprarse un sobre de semillas a cualquier agroveterinaria, por ejemplo, y pueden decirles, o sea, puede costarnos entre 40 a 50 pesos, dependiendo de qué tanto volumen compres de semilla. Pero, claro, la desventaja es eso, que muchas de ellas no las puedes, ya que tienes la planta, pues no puedes guardar las semillas para una segunda cosecha. O sea, han sido también modificadas algunas de ellas genéticamente para que no puedan, no las puedas usar de una segunda vez, ¿no? Entonces, como les digo, las compañías transnacionales pues ponen ciertos seguros a veces en los cultivos y eso es justamente lo que a quienes hacemos investigación que nos gustaría eventualmente que tuviera un impacto social, pues nos ocasiona cierto revenimiento, ¿no? Porque no podemos, algo que estamos generando de manera, con cualquier conocimiento que se está generando para la sociedad, pues no podemos solamente localizarlo o que una sola compañía lo capitalice, ¿no? Entonces debe ser siempre abierto para cualquier persona y por eso es que les digo, el uso del tener estas semillas que solamente se usen una vez, pues se me hace bastante, hasta cierto punto egoísta, ¿no? Ok. Y finalmente, doctor, con la última de un entusiasta, un joven entusiasta, si nos puede por favor explicar cómo es el mecanismo del CRISPR-Cas. Si usted gusta, puede regresar a su presentación. A ver, déjame ver si encuentro por aquí. A ver. No sé por qué no puedo compartir la pantalla, pero bueno, en realidad el método de CRISPR-Cas lo que funciona es que, bueno, se llama CRISPR-Cas9 y en realidad usa una proteína que se llama Cas9, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos es generar un fragmento de RNA guía que nos permite eventualmente ingresarlo o introducirlo al organismo justamente expresando esta proteína que se llama Cas9. Y entonces, ya que en presencia de esta proteína y en presencia de este material genético que es guía, pues entonces, al empalmarse con el material genético que queremos deletar, por ejemplo, que sea complementario al DNA guía que diseñamos, pues entonces nos permitiría eventualmente eliminar ese fragmento, ¿no? Cortar cierto fragmento cuando usamos este RNA que diseñamos, que pueda ser complementario al DNA que queremos editar, y entonces, en presencia de esta Cas9, pues poder eliminarlo, por ejemplo. Entonces, esto es, la verdad, de manera muy, muy simple. O sea, en realidad hay muchas maneras de hacer CRISPR-Cas actualmente. O sea, dependiendo de cómo se formen ciertas estructuras del DNA. Pero bueno, o sea, en realidad, incluso ya ahora mismo hay muchas diferentes proteínas que cumplen funciones similares a Cas9, que ya no tenemos ahora solamente CRISPR-Cas9, sino también hay CRISPR-Cas13, CRISPR-Cas15. Entonces, en realidad es una tecnología de edición genética específica y que, como les decía, nos puede servir para quitar ciertos genes, pero también eventualmente para introducir en el locus del gen
un fragmento específico, ¿no? Por ejemplo, un fragmento de GFP, un fragmento de un antibiótico, un fragmento de cualquier material genético que queramos añadir al genoma. Entonces, pero todo esto se basa en la idea de que tienes un material genético que es guía, que te va a ayudar a detectar complementariamente el material genético en el organismo, y entonces, pues con eso, editarlo, ¿no? Entonces, es una tecnología bastante interesante que si ustedes me invitan, pues a lo mejor luego les podría contar con más detalle todos los tipos de CRISPR que existen y cómo ocurren. Claro que sí, doctor. Con gusto sería tenerlo aquí con nosotros nuevamente. Y por el momento ya son todas las preguntas. Le agradezco mucho su tiempo, la paciencia y la presentación. Y espero se haya quedado contento también el público. Entonces, muchas gracias, doctor. Por favor, no se vayan, sin antes decir que sigan, por favor, nuestras páginas en internet de la Universidad Justo Sierra, de la licenciatura en QFB, Químico Farmacéutico Biólogo. Y los quiero invitar también para la próxima sesión, que en algún momento les voy a poner aquí en pantalla. Ahí está, que es acerca sobre las pruebas de funcionamiento hepático. Este es el próximo jueves 25 de junio a la misma hora. Por favor, están cordialmente invitados, ¿sí? También usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo para todos.